Welcome, welcome, welcome. Bienvenido a una lección cómo factorar agrupando. Este video asume que ya vio el video sobre cómo factorar el mayor factor común. El factor por agrupación técnica puede ser útil cuando hay un factor binomial de un polinomio con 4 o más términos. Aquí está la idea. Consideremos el siguiente polinomio con 4 términos. Y digamos que decidimos dividir este polinomio en medio, y luego tomamos estos dos términos, y factores el mayor factor común de 2x cuadrados. Y eso nos dejaría con x, 5. Y digamos que decidimos hacer lo mismo en el lado derecho. Si factoramos el mayor factor común de 3, avisaremos que tenemos otro factor binomial de x, 5. Así que la idea detrás del factor por agrupación es que siempre tendremos un factor binomial común. Así que si factoramos x, 5 de estos dos productos, dejamos con 2x cuadrados más 3, que sería nuestro otro factor del polinomio original. Vamos adelante y formalice estas reglas. Para factorar por agrupación, número 1, dividiremos el polinomio en dos grupos, la primera mitad y la segunda mitad. Paso 2. Factoramos el GCF de la primera mitad, y luego factoramos el GCF de la segunda media. Paso 3. Debemos notificar un binomial común, o factor trinomial, dependiendo de cuántos términos con los que comenzamos. Y luego paso 4. Factoramos el factor binomial o trinomial común. Así que vamos adelante y prueba el paso 1, dividimos el polinomio en medio. A continuación, buscamos el 1400 de solo los primeros dos términos. Podemos ver que va a ser x, y dejamos con m más n. Ahora hacemos lo mismo a los segundos dos términos. El 1400 de estos dos sería y. Como factoraremos a más y, necesitamos escribir abajo más y si fuera negativo, escribiría mente. Y esto nos deja con m más n. Y, de nuevo, vemos que tenemos un factor binomial común de m más n, por lo tanto, podemos factorar el m más n de esos productos. Y nos dejamos con x más y esto factoriza por agrupación. Vamos a pocar más, así que paso 1, divídalo en medio. Paso 2, identifique el 1400 de los primeros dos términos. En este caso sería 3x cuadrados. Nos quedaríamos con x más 3. Ahora estos próximos dos términos no tienen ningún factor común, otro que 1 menos 1. Y desde que queremos tener un factor binomial de x más 3, mejoramos el factor hacia afuera a más 1. Entonces, si nada es común, siempre podemos factorizar 1 o menos 1. Y eso nos dejará con x más 3, y, de nuevo, vemos el factor binomial común de x más 3, que es lo que ahora podemos factorar. Para factorar el x más 3, que nos dejarían con 3x cuadrados más 1. Intentemos una pareja más. Paso 1, lo dividimos en medio. Asegúrese de incluir el signo menos con la segunda media. El 1400 de estos primeros dos términos sería x cuadrado dejándonos con x, 3. Ahora, aviso queremos tener un factor de x más 3 hexaneutones el segundo producto. Si factoramos solo 2, tenemos un x más 3, que no coincidirá con este binomial. A veces tendremos que factorar un negativo. Así que si factoramos a menos 2, tendríamos a más x, y luego cambiaría el signo de 6 a menos 3 o menos 3. Esto coincide con el patrón que estamos buscando. Tenemos un factor binomial de x, 3. Para que podamos factorar el x, 3 dejándonos con x cuadrado, 2. Intentemos el número 4, corte por la mitad. Si tiene un tiempo difícil para encontrar el 1400, podemos expandirlo como hicimos en el último video. Pero asumo que puedes hacerlo ahora. El 1400 de estos dos términos sería 2x cuadrados.
que nos dejarían con 6x más 1. Siguiente, el 1400 de 30x y 5 sería 5. Pero desde que queremos que el factor binomial tenga términos positivos, vamos a factor a menos 5. Y nos quedamos con 6x más 1. Deje verificar eso, 30x, 5 y verifica. Y también tenemos ese factor binomial común. En fábrica tenemos 6x más 1. X la cantidad 2x cuadrados, 5. Vamos adelante y mirad este problema, que está dos factores al agrupar y luego usar la propiedad 0 del producto para resolver la ecuación polinomial. Primero, aviso, esta es una ecuación, no una expresión. Sabemos que porque tiene un signo igual en ello. Y aunque podríamos combinar estos términos medios, ya que son como términos, no hagamos eso. Vamos adelante y factorélo agrupando. Así que cortémoslo por la mitad. El 1400 de los primeros dos términos sería x, dejarnos con x, 2. El 1400 de los segundos dos términos sería 10, pero como necesitamos tener un factor x, 2, necesitamos factorar a menos 10 hexanewtones lugar, dejarnos con x, 2 igual 0. Y como antes, tenemos nuestro factor binomial común de x, 2, deja que el factor sea fuera. Nos dejaríamos con x, 10 es igual a 0. Ahora, la propiedad 0 del producto nos escribe esencialmente que si estamos multiplicando dos cosas juntas y sabemos que sería igual a 0, uno de estos tiene que ser 0. Así que a igual 0 o b igual 0. Así que lo aplica a esta ecuación. Esto es nuestro a y esto es nuestro b, así que x, 2 debe igual 0 x, 10 debe igual 0. Bien, resolviendo cada uno de estos para x obtendríamos x es igual a más 2, y x es igual a más 10. Estos dos x valores resultarían en uno de estos dos ser 0. Por lo tanto, su producto sería 0. Se ha tenido un tipo de paso aquí de factorizar a solucionar. Lo que puede ver este es uno de los motivos por los que factorizar puede ser importante para resolver ecuaciones. Revisaremos esto en los próximos videos. Gracias por ver.